Hola chicos, hoy vamos a comenzar con la clase número 2 de la unidad 2 llamada El proceso de evangelización en América. El objetivo o los objetivos de esta clase es que ustedes conocerán cómo se lleva a cabo el proceso de evangelización del territorio americano y comprenderán la sociedad colonial implica una serie de variables en las cuales se cruzan el origen de las personas, riquezas que posee y su color de piel. En esta diapositiva aparece un glosario de algunas de las palabras que vamos a encontrar durante esta clase. La definición de género, que es un conjunto de valores, ideas y normas que la sociedad asigna a cada sexo. Patriarcado, predominio de las autoridades de los varones en una sociedad o grupo social. Estratificación, establecimiento de un orden basado en niveles diferenciados de grupos sociales. Estamento, división social basada en el origen de la familia, propio del feudalismo y el antiguo régimen. Pigmentocracia, forma de estratificación social basada en el color de la piel. Estatus, posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social. Y casta, grupo social en un sistema de organización que jerarquiza a la población según nacimiento y origen étnico. El proceso de evangelización. Otro elemento que formó parte del proceso de colonización americana fue la evangelización. Junto con la dominación por las armas, los monarcas españoles, que se consideraban a sí mismos defensores de la religión católica, promovieron la conquista espiritual en el mundo americano. Para extender el cristianismo en América, la monarquía española asumió tareas propias de la Iglesia Católica, como la construcción de templos religiosos, la organización de sacerdotes, el cobro del diezmo y la presentación de candidatos para altos cargos eclesiásticos. Además, se instalaron misioneros pertenecientes a órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas, quienes evangelizaban principalmente a través de la educación. Las órdenes religiosas coincidían en lo indispensable que era la concentración o reducción de la población indígena en pueblos de indios, a fin de ejercer mayor control sobre ella. Mediante la predicación y la enseñanza se transmitía la doctrina cristiana, forzando la adopción de ciertas conductas occidentales como la monogamia y el matrimonio, que para los europeos constituían prácticas civilizaciones. Por otra parte, dado que la gran mayoría de los pueblos indígenas americanos estaban más acostumbrados a utilizar el lenguaje visual que el escrito, las imágenes se convirtieron en el principal medio de difusión de la religión católica. Sociedad estamental en la colonia. En un principio, la corona intentó establecer en América una estricta separación entre españoles e indígenas. Sin embargo, en la práctica, este plan de segregación de la población no fue posible, pues tempranamente ambos grupos mantuvieron contacto frecuente y cotidiano. Desde el comienzo del siglo XVI a estos dos grupos se sumó la población africana, migrantes forzados traídos a América en calidad de esclavos. De esta forma, españoles, indígenas y africanos, con sus similitudes y sus diferencias, experimentaron todo tipo de contacto e intercambio. Para mantener la preeminencia de la población europea por sobre las otras, los colonizadores establecieron en América una forma de estratificación estamental y jerárquico, basada en las diferencias y la segregación que proporcionaban el linaje familiar, el lugar de nacimiento, la apariencia física, el color de la piel,
lo cual dio origen a una sociedad pigmentocrática. Estos estatutos diferenciados fueron formalizados por la corona española, acostumbrada a marcar distinciones sociales al interior de la población, para reforzar el orden jerárquico y mantener el sistema colonial imperante. Este sistema es conocido como sociedad de castas. El mestizaje y sus expresiones culturales en la colonia. Pese a la desigualdad que marcaron la sociedad colonial, las distintas castas establecieron relaciones entre sí. Esto se demuestra con la unión biológica y cultural entre indígenas y europeos, cuya descendencia dio origen a lo que se conoce como mestizaje. ¿Pero de qué forma el mestizaje determinó los rasgos sociales de América Latina? Los constantes intercambios y mezclas entre los mundos culturales de españoles, criollos, indígenas, africanos, mestizos, mulatos y zambos permitieron la aparición de nuevas manifestaciones culturales. Este proceso de transculturación favoreció la fusión de aquellos elementos propios de cada grupo. El ámbito en que más se evidenció este proceso fue el religioso. Si bien en América predominó la religión católica impuesta por los europeos, durante la época colonial se produjo un sincretismo religioso, a partir del cual el cristianismo fue asimilado a partir de los rasgos tradicionales de indígenas y africanos. Expresiones artísticas y culturales. El proceso de mestizaje cultural también se manifestó en el arte colonial. En Europa, el Renacimiento desde el siglo XV y el Barroco desde el siglo XVII correspondían a movimientos artísticos con un importante apogeo. Con la conquista de América se introducen estos estilos que, combinados con el contexto indígena y mestizo, dieron origen al denominado barroco americano. Entre estas expresiones artísticas se destacan el arte novohispano en el Virreinato de Nueva España y las escuelas de pintura cusqueña y quiteña en el Virreinato del Perú. Sin embargo, el arte visual no fue la única expresión del barroco americano, el cual profundizó incluso en la literatura y las humanidades. En resumen, la dominación europea se tradujo en la modificación e imposición de normas culturales y como visiones propias del viejo continente, tales como el cristianismo. La evangelización de la población americana se llevó a cabo a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos fue la reducción de comunidades indígenas, trabajo y sometimiento. Los principales actores provenientes de la Iglesia Católica consistían en miembros del clero secular, tales como los obispos, y por otra parte, quienes participaban de las órdenes religiosas, como dominicos, mercedarios, franciscanos, jesuitas, entre otros. Además de la imposición de la religión, también se estructuró la sociedad bajo un régimen patriarcal, implementando roles de género propio de la cultura europea. La sociedad colonial tuvo un carácter altamente jerarquizado, el cual consistía en la estratificación de grupos y castas a partir de rasgos físicos, color de piel, poder económico y por sobre todo el origen y descendencia. Es así como se diferencian grupos como los hispanos, criollos, mestizos, indígenas, africanos, mulatos, zambos, entre otros. A pesar de esta marcada diferencia, la población española, indígena y africana no estuvo exenta de encuentros múltiples, relaciones que dieron paso a la unión biológica y cultural característica del mestizaje. Debido a este proceso, también se compartieron código y manifestaciones culturales que desembocaron en el sincretismo religioso
y la transculturación expresada en festividades, comidas, idiomas, entre otros.